Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un connotado dirigente regional del norte de nuestro país. Él ha sido regidor, es educador, profesor universitario y actualmente es miembro del equipo de reinscripción del Partido Popular Cristiano a nivel nacional. Me encuentro con Jubal Córdoba. Mi querido Jubal, espero que te encuentres bien, allá por tierras piuranas. Acá en la tierra de Grau, José Mario, gracias por la entrevista, gracias por el saludo, saludo a todos tus seguidores y a la orden para la conversación en los temas que creas pertinentes el día de hoy. Como comentábamos antes de la entrevista, pareciera que el momento actual, la coyuntura que vive actualmente el país, exige un esfuerzo mayor de parte de los partidos políticos que creo que han sido denominados mal eh, convencionalmente como tradicionales, ¿no? Creo que son partidos, en este sentido, me refiero al APRA, al PPC, al sector racional de Acción Popular, que de alguna manera han constituido los pilares de lo que es nuestra frágil democracia, pero que han sido siempre alternativas políticas democráticas, ¿no? Eh, Ujú. Prueba de ello fue la actuación del APRE y del PPC en su momento en la Asamblea Constituyente del 97. Esos acuerdos lograron al país crear una estructura institucional que luego evidentemente fue violada por Alberto Fujimori, pero que le dotó al país de una cierta estabilidad política y que creo que ahora, ante lo que estamos viviendo, hay una exigencia nuevamente de los partidos de retornar a estos acuerdos. Bueno, primero, cada partido va a tener que solucionar sus problemas internos. Creo que tanto el APRA como el PPC están en el proceso de reinscripción, unos más avanzados que otros, pero más allá de la legalidad de la inscripción partidaria, partidos como el APRA y el PPC y Acción Popular no requieren una inscripción para existir, y existen. Las bases están, los militantes están, tienen presencia a nivel nacional, y esto exige de parte de los partidos, por tanto, un acercamiento de carácter tal vez programático, ¿no? Abrirse a un diálogo. No sé cómo tú lo ves, mi estimado Jubal. Ahí hay varias aristas, pero si me permites empezar diciendo, creo que Becker decía, en tanto haya un poeta habrá poesía, ¿no? En tanto haya un pepecista, un social cristiano, habrá Partido Popular Cristiano, en tanto haya un militante aprista, habrá Partido Aprista, y en el Perú los dos partidos que han representado las tendencias naturales de la política mundial han sido estos dos, el Partido Popular Cristiano, con lo que es la Internacional Demócrata de Centro o Democracia Cristiana, y la Internacional Socialista, a la que pertenecen los compañeros. Entonces, lamentablemente por errores internos y de no buen gobierno en algunos casos, sobre todo del APRA, en algún instante, sobre todo en la época del Fujimorismo, estos friados y ninguneados, y a lo largo de los últimos 20 años, la gente con el achaque o machaque de injusto, además de partidos tradicionales, prostituyendo el término tradicional como que si fuera malo, cuando lo tradicional debe tomarse como algo bueno, algo positivo, algo a preservar. Pues nos impusieron en estas normas de partidos políticos desde Fujimori para acá, básicamente vientres de alquiler o industrias de campaña en la que se han metido a hacer o a intentar hacer política en el Perú, más que políticos serios como los han tenido, los tiene el PPC, el APRA y otros, lo que se han metido son mercenarios de la política, vividores, politiquillos, gente que va a preguntar cómo es la nuez y no a decir estas son las alternativas que yo tengo para el Perú. Tú mencionaste al inicio, José Mario, algo que debemos conocer todos los peruanos, sobre todo los que estamos en política, la calidad de gentes que miraba primero el país y luego las circunstancias partidarias o personales para que el Perú salga adelante. Esta circunstancia se da en un gesto y un acto histórico cuando en el momento de la Asamblea Constituyente del año 78, para dar la Constitución del 79, un grupo de izquierda, eran 14 agrupaciones,
se acerca a Bedoya y le dice: Tucán, nosotros tenemos 40 votos y tú tienes 25. Con eso tú eres presidente de la constituyente. Porque estaban en contra de Víctor Raúl. Víctor Raúl, que ya estaba con algunos achaques, ¿no es cierto?, y que había dado su vida por su partido y por el Perú, estaba allí y pretendía los apristas hacerlo presidente. ¿Qué dijo Bedoya en un acto de grandeza, de político serio, de mirada con amor al Perú y de respeto al contrincante político? Dijo: no, señor, los 25 votos del PPC van con el APRA y esos 60 votos erigen como presidente de la constituyente a Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez como vicepresidente, y Rafael Vega García, que es José Mario, es un piurano, bueno, ya murió, un abogado piurano en la época, que estaba de constituyente y luego fue senador. Él fue el secretario de la constituyente. Y es así como se arma la constitución del 79, que es la base fundamental de la del 93, que Fujimori, con cambios convenidos y algunos valiosos también para el país, hay que reconocerlo, es la que persiste y le ha dado bastantes logros, avance y desarrollo al país. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Volver a tener instituciones sólidas, fuertes, que tengan una ideología o una doctrina, que tengan en principio con esa ideología y esa doctrina por lo menos unos fundamentos filosóficos, pero no me vas a decir o no me puede decir a mí alguien que el partido de un señor que tiene plata como cancha es un partido per se. No, simple y sencillamente es una maquinaria política de donde cada quien va y ve sus intereses o los intereses del amo a veces, pero no los intereses de la patria. En el Perú creo, para terminar esta primera parte de comentario, José Mario, que no deberían haber exageradamente más de 5 partidos, o sea, 2 en los extremos izquierdo y derecha, ¿no? 2 de centro, centro derecha, centro izquierda y 1 de centro, no más. Pero mira, ahora tenemos 13, vamos para 18 y etcétera, etcétera. Y hay gente que llega a hacer partidos políticos, entre comillas, y no saben ni quiénes son sus militantes, ni cuál es su pensamiento, ni cuál es su propuesta para el Perú, ni cuál es su propuesta programáticas. Entonces, estamos en una orfandad brutal de propuestas, pero sí en una angurria incenarse de gloria o propio para Dios sabes qué. Sí, correcto. Indudablemente creo que hay una notable diferencia entre lo que tú bien has llamado vientres de alquiler. A mí me gusta llamarlos barcos piratas, ¿no? También de acuerdo. Son barcos piratas, ¿no? Pero no son partidos políticos. Partiendo de la premisa Mercenarios modernos. sí, digamos, también, no sé si esto lo dijo Seoane o Prialé, no me acuerdo, pero eran como grupos de amigos en búsqueda del presupuesto. No creo que lo haya dicho por el PPC, me parece que lo dijo por Acción Popular, pero la realidad es que estos movimientos no tienen, para empezar, ideología, ¿no? Que es lo que se le exige, creo, a todo partido: ideología, ideario, principios programáticos, y creo que también es importante que hablemos de eso, ¿no? El APRA, por ejemplo, tiene una ideología, ¿no? Digamos, una ideología que fue desarrollada por Haya de la Torre, tomando algunos elementos del marxismo, superando dialécticamente al marxismo y haciendo una interpretación, digamos, indoamericana, ¿no? Distinta a la de Mariátegui, por eso es que terminan también separándose, ¿no? Que tenía más bien una visión más revolucionaria que democrática. Ella siempre fue un demócrata, ¿no? Y el PPC y lo que fue también entonces la democracia cristiana bebían de la denominada doctrina social de la Iglesia, ¿no? O del pensamiento social cristiano, ¿no? Inaugurado con la Rerum Novarum y con diversas encíclicas sociales, y que constituye indudablemente un aporte de parte de pensadores cristianos, llámese Maritain, Mounier, a la reflexión político-social.
Y acá también es importante hacer una apreciación, ¿no? Que la Iglesia, cuando habla de materia social, no habla de manera dogmática, ¿no? Porque muchos pensarán, ¿por qué la Iglesia cuando habla de temas sociales no habla, digamos, creo que le llaman ex cátedra, no habla desde, digamos, desde el punto de vista del dogma, sino da una opinión con respecto al problema social, ¿no? Yo no sé si para ti este punto vinculado a las ideologías tal vez marca un punto de inflexión entre lo que son los partidos políticos y lo que no son los partidos políticos, entre otras cosas. Para mí sí marca una diferencia sustantiva, además de indispensable para la razón de ser un partido político. En el caso de nosotros los socialcristianos y en el caso del PPC, postulamos los principios y valores de la doctrina social cristiana y nos diferenciamos obviamente de lo que son las ideologías, porque tanto la ideología se basa en una parte de la realidad, el caso de la doctrina se basa en lo esencial del elemento propio de la historia, que es la persona humana. Entonces, la esencia, la razón de ser de la política social cristiana, del social cristianismo, una cosa es la doctrina social de la iglesia, de donde bebemos nosotros los socialcristianos esas fuentes que ya has mencionado tú, entre otras las encíclicas. Lo fundamental es la persona humana, la justicia, la solidaridad, el desarrollo y el bien común, entre otros valores. Pero, José Mario, a veces hablamos de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, del trato debido a la persona humana, y nos olvidamos o como lo entendemos como una verdad de perogrullo o como un término trillado, pasamos el término persona o ser humano como que si lo sabemos bien. Y es bueno que recordemos que este ente, este ser humano, tiene y lo vamos a tratar de decir de manera rápida para no cargar a tus seguidores, tiene unas facultades espirituales, inteligencia, voluntad, libertad. Una inteligencia para asumir el conocimiento, entre otras cosas, una voluntad para una toma de decisiones y una libertad importantísima para elegir. Pero además de esto, el ser humano, la persona humana, tú y yo, los que nos escuchan, todos tenemos en las mismas condiciones, aparte de estas facultades espirituales, unas tendencias naturales, que diferente es la tendencia del instinto. A veces hablan de que tenemos instintos, cuidado, los seres humanos tenemos unas tendencias que son actos racionales propios del hombre, el instinto es propio de los animales. Pero vamos, ¿cuáles son las tendencias naturales desde el social cristianismo de la persona humana o del ser humano? La primera es a la vida, por eso es que nos oponemos a la muerte cuando esta es homicidio, suicidio, genocidio. También está la tendencia natural a la procreación. Por eso es que es una exigencia moral y una exigencia ética en todo social cristiano oponerse al aborto, oponerse a la eutanasia, oponerse hasta la manipulación genética, hoy tan en boga pero tan silenciada. No se ve mucho, pero sí sabemos que hay manipulación genética. Y por otro lado, el tercer elemento de este ser humano, de estos individuos que somos tú y yo y todos los humanos, es la tendencia natural a la perfectibilidad. Y cuidado, José Mario, no es a ser perfectible, porque si todos fuéramos perfectos, sería muy aburrido, no estaríamos conversando tú y yo aquí para aprender algo los dos y tal vez quienes nos escuchen. La tendencia natural a la perfectibilidad tiene dos vías. Una, el amor materno, el amor paterno, el amor fraternal, el amor marital entre esposos, el amor entre amigos, de ese amicus, ese admeus cori que quiere decir al lado de mi corazón. Y además la otra vía es la vía importantísima y esto es un elemento que todos los gobiernos no han impulsado, la educación. La educación desde el primer nivel hasta el último día de nuestras vidas, pasando por las maestrías, posgrados y doctorados que querramos o podamos hacer. La educación es vital para poderse sublevar ante la pobreza, para poder entender, saber qué es la libertad y saber ejercerla y saber cuidar también la libertad de los nuestros. Tú ahora dijiste hace un rato el caso de que cambias
de un lugar a otro porque entendías que la virtualidad no había sido favorable de pronto para uno de los miembros de tu familia, porque quieres que tenga una mejor educación y has encontrado un espacio donde esta es mejor. ¿Por qué? Porque quieres que tu hija, tus hijos, tus seres queridos, tú mismo, sean mejores. Esa es la tendencia natural a la perfectibilidad. Es un ejemplo que todos tenemos. Todos queremos lo mejor para nosotros y para los nuestros. Y la perfectibilidad te la da el amor, el buen trato, el cuidado, ¿cierto? En casa, por la madre, el padre, los hermanos, los amigos y la pareja de esposos y obviamente la educación. Y luego, este ser humano, ¿qué quiere en la tierra? ¿Qué queremos nosotros? Ser felices. ¿De qué manera? Aristóteles y Platón en su momento lo decían, ¿no? Ser felices. Para eso debería estar el Estado. Pero en realidad, últimamente, el Estado no está ahí para hacernos felices, sino nos pone más bien en preocupaciones que no deberíamos estar. Y el Estado debería educarse principalmente a lo último que hemos hablado, a la educación, a la salud en estos tiempos, a la seguridad, entre otros. Y también algo que es importante y que nuevamente lo hacen los partidos políticos es la formación política. Tú bien hablas de la educación, y la educación evidentemente tiene varios niveles, ¿no? Hay una educación que viene, como decimos, desde casa, ¿no? Que tiene que ver con la Así es. urbanidad, tiene que ver con la cortesía, tiene que ver con los buenos modales. Hay una educación también escolar en el cual el niño, el joven, el adolescente empieza a desenvolverse dentro de lo que es una comunidad. Luego hay una educación formal, técnica, profesional en las universidades, donde también creo que se da un espacio para hacer política, ¿no? Muchos de los dirigentes de estos partidos, digamos, históricos, para no llamarlos tradicionales, porque parece que sonara como algo peyorativo, han Que no, empezado su carrera política desde la universidad, ¿no? Por poner un ejemplo que de repente no involucre ni al APRA ni al PPC, ¿no? Valentín Paniagua, por ejemplo, ¿no? Él empezó su carrera política, entiendo, me parece que como demócrata cristiano en Cusco, no estoy seguro, pero bueno, luego terminó en Acción Popular, pero empezó su carrera política desde la universidad como dirigente estudiantil, por poner un caso, ¿no? Eh, y luego viene también la formación política sí, o la formación cívica, ¿no? De la cual deberían estar a cargo los partidos políticos y de la cual creo que tanto el PPC como el APRA lo han venido haciendo históricamente. Si hay en ese momento un sector de la clase política que tiene una buena formación, es gracias al APRA y al PPC. Incluso muchos que se han ido del APRA y del PPC a otros partidos tienen formación social cristiana o de izquierda democrática o socialdemócrata del APRA. Es decir, estos partidos son partidos escuela. Y nuevamente, la valoración que se hace de estos partidos suele ser mala por mezquindades políticas de los rivales políticos y por no reconocer que una sociedad democrática requiere de demócratas y requiere ciudadanos informados. Evidentemente, para las izquierdas radicales, así como para las derechas también reaccionarias, el gran provecho está en mantener a la población dentro de un nivel de ignorancia, ¿no? sí. Bien dices tú, en el APRA y en el PPC hemos entendido hace buen tiempo que la formación cívica y la formación política, la formación doctrinaria es importantísima. Mira, yo ahora tengo 56 años, pero cuando tenía 16 a 17 años y estaba en la universidad, me invitaron a participar de un curso de doctrina social cristiana acá en Piura, y luego fuimos a Chiclayo, y luego fuimos a Lima, y hemos estado en diferentes lugares, primero aprendiendo y luego compartiendo lo que hemos aprendido dentro de un instituto que se llama José Faustino Sánchez Carrión, que era una de las instituciones que tenía el partido, tiene ahora otras, en las que se sigue haciendo formación, aprovechando la tecnología. Por ejemplo, ahora se han seguido haciendo cursos y eso es importante, la formación política, la formación cívica, decirles a los chicos de las nuevas generaciones, que en este caso el PPC ya estamos por la cuarta generación, ya los de la tercera estamos tíos, ¿qué es el partido y por qué necesitamos instituciones sólidas? Hay gente que le encanta estar en un partido y luego salirse y crear otro y otro.
porque claro, tienen que esconderse, pero los partidos serios no tenemos por qué escondernos. Tenemos que seguir con nuestras banderas firmes, nosotros con el social cristianismo, con el tema de la defensa de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, con la búsqueda y el aporte permanente al bien común, con el aspirar a que haya progreso, a que haya solidaridad, a que haya justicia social en el país, a que ese desarrollo llegue a todos, que el progreso sea para todos. Esas banderas no las vamos a dejar. El hecho de que se haya insertado en el 79, como la Constitución del 93, la economía social de mercado, la independencia del Banco Central de Reserva, que tanto beneficio ha traído en realidad para el país, todos esos aportes social cristianos que están en la Constitución, los vamos a seguir defendiendo y los vamos a seguir difundiendo en las siguientes generaciones. Lo que pasa es que lamentablemente, y hace rato tú hablabas de los piratas en política, yo les digo mercenarios o politiquillos o politipillos, ¿no es cierto? Han ganado más en el escenario nacional últimamente, pero a la hora que tú pones a debatir, no voy a decir nombres por asepsia espiritual, pero si pones a debatir a Lourdes Flores o a alguien del PPC, no sé, se me ocurre ahora mismo el doctor Álvarez Miranda, ¿no? En algún debate de derecho o de doctrina con alguno de estos representantes de estos partidos que existen y que están en el Congreso. Pero no saben ni el concepto básico de política, ni la diferencia de una cosmovisión en lo que sería una ideología o una doctrina, y menos de programas o de proyectos de ley que beneficien al país. Están ahí por otras cosas, por asuntos personales, en el mejor de los casos, comillas, eso de mejor, por asuntos partidarios. Pero el país como que no está en su agenda, o está en su agenda en tanto le sea útil estar en el cargo de congresista, regidor, alcalde, etcétera, etcétera. Esa no es la mirada que tenemos los partidos políticos serios, como digo, el APRA, el PPC. En algún momento nos hemos juntado, esa propuesta no fue bien vista, no fue bien entendida, de repente no hubo tiempo para difundir los beneficios que ésta ha tenido en otros lugares. Porque me parece que, como lamentablemente no somos un país de demócratas, ¿no? Y hay que ser honestos con respecto a esto, no somos un país acostumbrado a que partidos hagan pactos, porque si los partidos hacen pactos, seguramente están haciendo pactos para ganar algo, ¿no? Algo hay debajo de la mesa, no hay una costumbre de llegar a acuerdos. No sé, por ejemplo, es odioso, porque deberíamos tener nosotros nuestro propio camino. Pero si uno compara con Europa, ¿no? Claro, tú tienes en Francia, por ejemplo, o tuviste en un momento, ¿no? A un presidente como Mitterrand con el presidente de la República Francesa, que pierde, digamos, mayoría son democracias parlamentarias, pierde mayoría en el Parlamento y llama a Chirac, que es el jefe de la oposición y que es, digamos, gaullista, ¿no? Para que asuma el cargo de primer ministro. Luego se repite con Chirac, ya de presidente, ¿no? Y cuando llama a Lionel Jospin, ¿no? Que era del Partido Socialista. Eso es alta política. Eso es, digamos, la genialidad que te puede dar el tener habilidad política, cultura política y entender de que podemos llegar a acuerdos incluso con personas que pensamos de manera distinta. Vuelvo a repetir, el APRA no es igual que el PPC, tenemos diferencias en muchas cosas, pero creo que en lo central coincidimos. Como tú mencionabas, el respeto a la persona humana, creo que el principio de subsidiariedad es fundamental. Economía social de mercado. Hay muchas cosas en las cuales se coinciden y creo que es necesario en este momento encontrar, como decía el expresidente de Argentina, Alfonsín, esos denominadores comunes. Hay que encontrar las cosas que nos unen y no las cosas que nos separan. Y hay que tener la madurez política para entender que en este momento tan complicado para el país se requiere, se necesita en los partidos que son digamos, las patas del sistema político peruano, lleguen a ciertos acuerdos, no electorales, pero sí políticos, para poder sostener lo que se está viniendo abajo. Y es algo triste, lamentable y preocupante. Mi estimado Juan, no quiero abusar de tu amabilidad y de tu tiempo. Te quiero hacer una última pregunta.
la izquierda democrática ha sufrido indudablemente un deterioro, por llamarlo de esa manera, con el surgimiento de estos movimientos de derecha, de izquierda, digamos, antisistema, el socialismo del siglo XXI, que encarnada en figuras como Chávez, como Correa en cierta forma, aunque creo que el caso de Correa es muy particular, el caso de Ecuador es muy particular. Bolivia, indudablemente, ¿no? Ahí sí no puedo hacer una distinción, creo que Evo Morales es un satélite, Bolivia es un satélite por obra de Morales de Cuba y de Venezuela, y entre otros países que han optado por ese tipo de gobierno. Entonces, para la izquierda democrática, el socialismo del siglo XXI implica un reto político y programático. Los partidos, digamos, social-cristianos que han ocupado normalmente el sector de centro, de la centro-derecha, la derecha alternativa es un sector que, crees tú, podría eventualmente terminar afectando, terminar quitándole base política, apoyo político, respaldo político a partidos como el PPC. Puedo poner un ejemplo, ¿no? Tal vez el señor López Aliaga. El señor López Aliaga se declara católico, creo que es miembro del Opus Dei, me parece, pero lanzó su movimiento, creo que era un vientre de alquiler también, era un partido que él no lo formó, que lo invitaron a ser candidato a la presidencia. Es más, creo que el partido era propiedad de algunas personas de movimientos evangélicos, si no me equivoco. Postuló a la presidencia, obtuvo un porcentaje interesante, muy por encima del PPC, muy por encima, evidentemente, también del APRA, entre otros partidos, pero ya más o menos podía vislumbrar que había una corriente nueva dentro de lo que es la derecha, y que tendría que entrar a competir en ese sector que ocupaba tradicionalmente el PPC. ¿Esta lectura es correcta o estoy equivocado? De repente mi análisis no es el correcto, Juan. De acuerdo contigo, y además de lo dicho, nosotros hemos entendido lo que ha pasado y hemos aprendido y tomamos nota para saber presentar de manera más sencilla y más clara las propuestas del social cristianismo, saber hacer llegar el partido como organización a las regiones, hacer más popular al Partido Popular Cristiano y que se entienda el mensaje que Bedoya dio hace 40 años. Ahora mismo hay mucha generosidad de la gente en el entendido de que se dieron cuenta ya que el PPC proponía cosas que sí iban con ellos. El tema de los emprendedores, por ejemplo. El tema de los emprendimientos ha sido una cosa que el PPC siempre ha hablado de el derecho de la persona humana, que la dignificación se da en ella y por ella a través del trabajo. Y el trabajo te genera la propiedad privada y la propiedad privada te da bienes y te da acceso a una vida digna, con mejor educación, con mejor acceso a la salud, etcétera, etcétera. Lo que nosotros ahora estamos empecinados es primero en reescribir al partido y luego en reposicionarnos en ese sector que también, aparte de lo que tú has dicho, acuérdate que el PPC era el partido en su época de apogeo 80 y 90 de los municipios, era el partido municipalista, teníamos muchos municipios, pero hubieron muchos que, bueno, dijeron yo tengo el sueño propio, el sueño de mi partido propio, y se salieron, no voy a mencionar, y por ahí nos han quitado espacios, sí, pero es una tarea pendiente en el PPC recuperar ese municipalismo que teníamos en base a esfuerzo y a la doctrina y a las convicciones de las gentes. Acá en Piura ya te digo que nosotros estamos haciendo el trabajo que Lourdes nos da un ejemplo imbatible, inconmensurable, admirable. Ha recorrido ella ya toda la costa, nosotros estamos recorriendo todas las provincias de Piura, ya tenemos coordinadores allí y lo que queremos es fortificar la institución social cristiana que es el PPC en el Perú, recuperar los espacios perdidos y decirle a la gente, sí tenemos gente valiosa que quiere hacer lo que tú necesitas, lo que tú deseas, con dos características, con honestidad, sobre todo honestidad, y con eficiencia, es decir, con capacidad, porque esos son los elementos indispensables para actuar en política, sea legislativa o sea ejecutiva, y esto es lo que la gente está pidiendo, y ahora cuando ve lo que se llaman partidos políticos,
y ve que vuelve el partido aprista y que vuelve el PPC, dice, oye, mira, ahí están dos partidos serios. Somos dos opciones importantes que estamos recuperando el espacio, creo yo. Mi estimado Juan, quedan varios temas para poder conversar. Realmente para mí ha sido muy satisfactorio poder conversar contigo, una persona inteligente, versada en doctrina social de la Iglesia, y en realidad en lo que es el pensamiento social cristiano. Ahí tú me hiciste una precisión que es totalmente válida, ¿no? El humanismo es lo que engloba, digamos, los principios social cristianos. Entre ellos está, evidentemente, la doctrina social de la Iglesia. Yo estoy bastante agradecido por estos minutos que nos has dado. Espero que no sea la última vez que podamos conversar. Y ahora sí, la última. Nuevamente, y te tengo que tocar el tema, ¿por qué una persona debería pensar como primera opción en el PPC antes que en otras opciones, como por ejemplo el señor López Aliaga? Más allá de que el señor López Aliaga tenga un estilo diferente, más confrontacional, pasa que cuando uno pertenece a un partido político representa una organización, entonces tiene que estar a la altura. Las bravatas se las dejan a gente que más bien no tiene organización y habla por sí misma. Un político que pertenece a un partido político no puede, digamos, expresarse de la manera en que se expresaba el señor López Aliaga en campaña. Creo yo, aunque de repente también los estilos políticos han cambiado durante esta nueva época. ¿Por qué una persona tendría que apostar por el PPC, políticamente hablando, y no por otras alternativas más radicales, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en el caso argentino, ¿no? El espacio que ocupaba tal vez tradicionalmente partidos como la Unión Cívica Radical y que ahora las ocupa, por ejemplo, el señor Milei, ¿no? Que quiere implementar una suerte de fujimorismo a la Argentina, ¿no? Muy radical, creo que de por sí es, digamos, una respuesta a problemas actuales dentro de la Argentina, pero me parece que no es la forma en que se tiene que solucionar los problemas, sobre todo si estamos dentro de un régimen democrático. Pero brevemente, Juan, ¿por qué una persona, y ahora que además están en proceso de inscripción, ¿por qué una persona debería elegir al PPC para inscribirse y militar políticamente en sus filas? En algo de lo que has dicho, me hiciste recordar a Bedoya cuando una vez al término de un discurso de alguien muy querido, dijo Bedoya, no por mucho más gritar quiere decir que se tiene la razón. Yo diría análogamente, no porque demuestres bravatas públicamente, quiere decir que eres el más indicado y tengas la razón. Entonces, eso como un comentario a lo que has dicho de parte a un personaje. Pero lo otro es por qué votar o por qué sumarse al PPC. Primero, porque necesitamos recuperar instituciones sólidas, serias y con fundamentos válidos para el actuar en la política peruana. El PPC los ha tenido, los tiene, los mantiene y los va a mantener, de los que hemos hablado hace un buen rato. En esencia, el respeto y la promoción de la dignidad de la persona humana, el trabajo, la solidaridad, la justicia, la libertad, la subsidiariedad, el bien común, la economía social de mercado. Queremos eso ponerlo en simple para que la gente común y corriente lo entienda. Ese probablemente ha sido el error de la primera o segunda generación, que no hemos llegado con un mensaje más simple, más popular. Lourdes y quienes nos lideran ahora lo están haciendo. Queremos decirles que somos una posibilidad importante de desarrollo, porque ya se ha demostrado que el desarrollo no se logra con extremos ni con prepotencia, sino que un elemento fundamental para el desarrollo del país, tú lo dijiste hace un rato, es la concertación. No pueden haber bravatas de uno y otro personaje o actor de la política peruana porque no se llega a acuerdos. Y necesitamos acuerdos, incluso entre aquellos que no tengan la misma ideología o la misma doctrina, sino que tengan como objetivo, como meta final, el progreso del Perú. Si esa es la meta, yo creo que nos podemos poner de acuerdo todos, pero si otros son los objetivos subrepticios, entonces nunca nos podemos de acuerdo. Invitamos a los jóvenes y a la gente que ama al Perú a sumarse a esta ola verde del social cristianismo en el Perú, representada por el PPC y liderada por Lourdes Flores
y gente nueva que está entrando en esta nueva etapa del Partido Popular Cristiano. Bien, he estado conversando en una charla muy agradable con una persona muy versada en materia de teoría política, sobre todo desde el socialcristianismo. He estado con Jugal Córdoba, él es educador, docente y actualmente, bueno, militante del PPC y miembro del comité de reinscripción de su partido. Jugal, le deseo mucha suerte, espero que pronto el PPC vuelva a estar dentro del registro de partidos políticos, vuelvan a la legalidad y recuperemos los partidos políticos, estos espacios que hay que disputarlos a estas propuestas que son, como hemos calificado, barcos piratas, asociaciones criminales, organizaciones criminales. Yo realmente ya no sé qué calificativo darles, ¿no? Pero no son de ninguna manera partidos políticos. Te mando un fuerte abrazo y espero que no sea la última vez que conversemos. Encantado, cuando quieras. Bendiciones. Gracias por la entrevista. Un fuerte Un abrazo. abrazo.